La primera normativa sobre agricultura ecológica nace en 1989 con una reglamentación de denominación genérica. La siguiente se produce en 1991 con el Reglamento 2029/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios alimenticios. Posteriormente nace en 2007 el Reglamento 834/2007. Esta normativa establece unas reglas principalmente relacionadas con la calidad del agua, la reducción del impacto ambiental y el bienestar animal. También propone que se reduzca la densidad de cría para que los peces tengan más espacio y se les proporcione una alimentación lo más cercana posible a la del medio natural. La última reglamentación nace en 2009, la 710/2009, sobre la producción ecológica en animales de acuicultura y algas marinas. Una de las principales diferencias entre acuicultura convencional y acuicultura ecológica reside en la densidad de población. Se entiende como densidad de población, en el contexto de la acuicultura, al peso vivo de los animales por metro cúbico de agua de cualquier momento durante las fases de crecimiento, y en los casos de peces, planos y camarones, el peso por metro cuadrado de superficie. Una de las principales líneas de actuación de regulación de acuicultura ecológica es la carga de las piscinas. Con ello conseguimos reducir el estrés del animal, reduciendo así el incremento de las patologías y con ello el uso de antibióticos o medicamentos prohibidos para este tipo de agricultura. A la hora de considerar los efectos de la densidad de población sobre el bienestar de los peces de la acuicultura deberán vigilarse el estado de los peces y la calidad del agua. En cuanto a los moluscos bivalvos, la producción se llevará a cabo con una densidad que no supere la correspondiente a los moluscos no ecológicos en la localidad. Las densidades de población máximas permitidas por especie están recogidos en el Reglamento 710/2009 en el anexo 13. Otro de los puntos a diferenciar entre acuicultura tradicional y ecológica es la alimentación. Para que un producto pueda ser acreditado como ecológico y de origen sostenible, la alimentación del mismo también debe serlo. Básicamente, la cría de peces ecológicos de agua dulce como de agua salada se diferencia por una alimentación certificada orgánica, sin ningún ingrediente de procedencia de organismos modificados genéticamente, el respeto del proceso de crecimiento más natural y la menor densidad de carga de ejemplares en las explotaciones acuícolas. La autoridad competente podrá autorizar de manera temporal el empleo por parte de operadores concretos de piensos no ecológicos durante un periodo limitado y en relación con una zona determinada cuando no haya disponibilidad del mismo. La selección de los procesos idóneos para la fabricación de piensos de calidad, así como para cubrir los vastos requerimientos de las diferentes especies acuícolas, va desde piensos que se hunden y sean estables en el agua hasta dietas húmedas o semihúmedas, piensos para cultivos extensivos y cultivos altamente intensivos, hábitos alimenticios, variaciones de las condiciones del agua y su temperatura, ingredientes útiles localmente con variaciones de composición, precios, calidad y disponibilidad. En los piensos hay que tener presente puntos como que pueden ser grandes contaminadores, o pueden cambiar el color y el sabor del cultivo. El FCR, o factor de conversión de alimento, se refiere a la cantidad de kilos de alimento que se necesitan para aumentar el peso de nuestro pez 1 kilo. Es importante considerar que una variable que influye en el FCR es el crecimiento, el cual se define como el incremento de longitud y peso. Las principales materias primas utilizadas en todos los piensos para la agricultura son harinas y aceites de pescado. Es entonces en el uso de estas dos materias primas que reside el principal factor de desarrollo sostenible de la acuicultura. Ha de establecerse que se exija a los operadores que producen piensos o alimentos que tengan en cuenta los procedimientos adecuados basados en una definición sistemática de fases de transformación críticas con objetivo de garantizar que los productos transformados cumplen las normas de producción ecológica. Las cualidades de un peso efectivo para organismos acuáticos los podríamos enunciar de la siguiente forma. Balance nutricional. Esto significa un aporte de todos los nutrientes necesarios en cantidad suficiente y en la proporción adecuada para la completa alimentación de la especie a la cual va dirigido. Disponibilidad de nutrientes. No es suficiente con que los piensos aporten todos los nutrientes necesarios, han de ser digeribles para el animal. La palatabilidad. Es el grado de aceptabilidad de una dieta por un pez, depende en gran medida de las materias primas seleccionadas por su fabricación. Las propiedades físicas. Después de la localización visual, en la mayoría de los casos, ocurre la identificación con las partículas ya en la boca. El alimento es manipulado antes de ser ingerido. En este momento, además de sabor, se prueba la dureza, la abrasibilidad y la facilidad de engullir. Además, la frotabilidad y la estabilidad del pienso también son importantes. El alimento vivo sigue siendo indispensable, al menos en las fases críticas, como son las de larva y juveniles, del desarrollo de las especies de interés comercial. Su mayor desventaja es el elevado costo que representa mantener los cultivos de apoyo.
La supervivencia de las etapas larvarias de las especies bajo cultivo es un aspecto esencial que está directamente relacionado con la plena satisfacción de sus requerimientos nutricionales. Una de las estrategias para la alimentación de estas etapas implica la utilización de presas vivas, tales como microalgas, rotíferos y microcrustáceos. Las ventajas del uso de alimento vivo son diversas, tales como rápido crecimiento, asimilación directa, alto valor nutricional, la posibilidad de enriquecimiento con complementos o mayor tolerancia a enfermedades. Las microalgas son organismos muy pequeños, miden de 2 a 20 micras, la mayoría no tienen movimiento y se encuentran presentes en todos los sistemas acuáticos. Son el equivalente ecológico a las plantas de los ecosistemas terrestres. Al ser parte inicial de la red trófica de muchos organismos, son fuentes de proteína de alta calidad, pigmentos y lípidos con una gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, los cuales sirven como productos de almacenamiento y fuente de energía. Los rotíferos son eucariotas, microscópicos, de vida libre y unos pocos coloniales. Su tamaño oscila entre las 0,3 milímetros de longitud y poseen unos dientes para anclar a su presa mientras la succionan. Se pueden alimentar tanto de bacterias como de algas microscópicas o multicelulares. Se usan como alimento vivo porque son animales fáciles de cultivar y lentos al nadar, lo que facilita que sean atrapados por las larvas que comienzan a desarrollar sus habilidades depredadoras en la columna de agua. La artemia es el crustáceo branquiópodo de mayor distribución mundial por ser cosmopolita. Caracterizado por un gran número de segmentos en el cuerpo, posee una serie de apéndices similares en forma de bracitos. Los nauplios pueden llegar a adultos en menos de 3 semanas en ambientes naturales, de 14 a 25 días, según las variables ambientales de temperatura y alimento disponible. Las larvas de artemia pueden ser utilizadas como alimentos para alevines, mientras que la artemia en tamaño adulto pueden servir de alimento para etapas mayores del desarrollo de peces y crustáceos. Además, al ser un filtrador no selectivo, son utilizados como cápsulas naturales. La combinación de dietas mixtas que permiten a las larvas empezar a reconocer el alimento vivo particulado antes de dejar de proporcionarles alimento vivo ha sido hasta el momento la mejor opción para tener altos índices de sobrevivencia y desarrollo larval con una reducción de los costos significativo. La reparación del fondo, retirando tanto plantas en descomposición como cualquier materia que quede y un secado exponiendo el estanque al sol por 15 días para la mineralización de la materia orgánica. En acuicultura ecológica dictan unas pautas respecto al barbecho. La autorización competente determinará si es necesario el barbecho y su duración. Además, todo este proceso será documentado. Se recomienda el barbecho para sistemas de producción en los que se utilicen tanques, estanques y jaulas. No será obligatorio para el cultivo de moluscos bivalvos. Durante el barbecho, la jaula y otras estructuras utilizadas para la producción animal de la acuicultura se vaciarán, se desinfectarán y se mantendrán vacías antes de volver a utilizarlas. Podrán utilizar la luz ultravioleta y el ozono únicamente en criaderos y viveros. Además, el periodo de conversión de las unidades de producción acuícola se verá disminuido a 12 meses para las instalaciones que hayan sido vaciadas o se hayan dejado en barbecho. En la acuicultura ecológica no se permite la recirculación de agua en el preengorde y engorde, con lo cual el sistema en las unidades de cultivo será abierto y con un caudal que garantice el bienestar de los peces, sin necesidad de inyectar oxígeno o equipos de aireación. Estos últimos solo estarán permitidos en momentos puntuales, como puede ser en épocas de verano cuando aumenta la temperatura o descenso en la presión atmosférica o contaminación accidental. Los equipos de aireación no se podrán emplear con la finalidad de mantener más densidades de cultivo de la permitida por la normativa de acuerdo a la especie. Se deberá vigilar la calidad del efluente, realizando analíticas periódicas de la entrada y salida del agua de la unidad de cultivo. Dependiendo de la especie, ésta se puede reproducir en cautividad o se pueden recolectar los alevines o semillas y su posterior engorde. La mayoría de las especies de peces representan ritmos estacionales de reproducción, de modo que se reproducen en una época del año determinada que va a ser específica para cada especie. Cada especie tiene unos requerimientos reproductores. Algunas, como la dorada, son capaces de reproducirse de forma natural en instalaciones acuícolas y otras, como la trucha arcoíris, necesita de la mano del hombre para llevar a cabo este proceso. Además, una misma especie puede variar su ciclo reproductivo en función de las condiciones climáticas y de alimentación. El proceso productivo está compuesto por ritmicidades hormonales, diarias y estacionales, que están estrechamente acopladas con variaciones periódicas ambientales como la luz y la temperatura. La acuicultura intensiva utiliza y ajusta estos parámetros para inducir la reproducción, haciéndoles llevar una información al cerebro que se traduce en una modificación en las estructuras y hormonas implicadas en el proceso reproductivo. Por otro lado, ha de aclararse que la inducción artificial de la reproducción de animales de la acuicultura mediante hormonas
y derivados de hormonas es incompatible con el concepto de acuicultura ecológica y la percepción que tiene el consumidor de los productos de la acuicultura ecológica, por lo que dichas sustancias no pueden usarse en este modelo de producción. Además, el material de reproducción se manejará de forma que se reduzca al mínimo los daños físicos y el estrés, y cuando proceda bajo anestesia, según las necesidades para garantizar el bienestar de los peces. No todos los individuos de una especie tienen la misma capacidad reproductiva, por ello deben seleccionarse los mejores individuos para la reproducción. Hay varios pasos a seguir para la gestión de reproductores. Ha de entenderse que cada una de las especies tiene unos requerimientos específicos a tener en cuenta. La estrategia alimentaria de los reproductores varía considerablemente con respecto a las estrategias vistas para el engorde. En este caso no importa tanto la producción de biomasa como el número de ovocitos producidos, índice de fecundidad, la viabilidad de los huevos, índice de fecundidad y eclosión, y la supervivencia y calidad de los huevos. En el caso de la trucha, machos y hembras serán separados previos a la reproducción a fin de facilitar la reproducción manual. Algunas especies poseen dimorfismo sexual, diferenciación física entre machos y hembras, ayudándonos a su reconocimiento. Además, este muestreo de reproductores se llevará a cabo de forma semanal con objetivo de ir observando el proceso de ovulación, ya que en nuestro caso el huevo tendrá un periodo máximo de 7 días desde su ovulación. A partir de este momento comienza a sobremadurarse, lo que quiere decir que si realizamos el desove después de estos 7 días, los huevos no serán viables. Una vez los huevos estén eclosionados, se dispondrán en bandejas de incubación y según sus necesidades se mantendrán en unas condiciones determinadas de luz y temperatura. La limpieza diaria de los huevos es muy importante, retirando de forma manual aquellos que no son viables y eliminando cualquier presencia de hongos. Una vez el saco vitelínico es reabsorbido, debemos comenzar con la alimentación externa. Esta alimentación puede darse bien a través de piensos, los más pequeños, o alimentos vivos. El pienso de este tamaño tiene varios inconvenientes, ya que su tamaño es prácticamente polvo, crea una película sobre las branquias que asfixia al pez, además forma grumos de tamaño superiores al de la boca de la larva y por ello inaccesibles. Por todo esto es mejor el alimento vivo explicado anteriormente. El sistema de distribución del alimento afecta a la eficiencia del mismo. Por encima de los distintos sistemas mecánicos, con diferentes grados de automatización y planificación de la ración, debemos señalar el sistema de alimentación a mano como el ideal a emplear donde las condiciones lo permitan. La alimentación manual permite el mejor control de la respuesta al mismo, lo que permite rectificar tan frecuentemente como sea aconsejable la ración. Además, de esta forma se evitan pérdidas al fondo y se consigue que el alimento sea accesible a las diferentes tallas de peces. Otro aspecto importante es el conocimiento de los ritmos biológicos, cronobiología, y de cómo influye la hora de la alimentación sobre el aprovechamiento de la dieta. La fase de preengorde puede ser relativa a la necesidad de producción. Así, una vez los tenemos, los juveniles se sitúan en estanques de menor superficie que aquellos destinados para el engorde final y su densidad es mayor. Después de esta fase pasamos a la fase de engorde, donde el pez adquiere el tamaño tomado como talla comercial de 250 a 300 gramos dependiendo de la especie. La clasificación se realiza cuando los datos de la biometría se observan dispersión en la talla de individuos en la misma localización, ya sea estanques o jaulas, es significativo. De este modo conseguimos una mejora de la eficiencia en la alimentación, disminuyendo la competencia para que los de menor tamaño puedan alimentarse con mayor facilidad. Este proceso se puede llevar a cabo de forma manual o con clasificadoras. Realizando el proceso de clasificación evitamos presencia de animales dominantes, competencia por alimento, el estrés o una repartición de las tallas no homogénea. La única especificación referente en acuicultura ecológica sobre el aturdimiento y sacrificio en peces dice que el sacrificio deberá conseguir que los peces queden inmediatamente inconscientes e insensibles al dolor. Las diferencias entre los tamaños de recolección, las especies y los lugares de producción deberán tenerse en cuenta a la hora de considerar los mejores métodos de sacrificio. Algunos especialistas en bienestar animal afirman que el mejor sistema para el sacrificio es el aturdimiento eléctrico, que consiste en la aplicación de corrientes eléctricas en el agua. Esta técnica evita el sufrimiento del animal y da una mejor calidad a la carne, pues se conserva mejor. El cultivo tradicional implica una metodología extensiva basada en la captación natural de alevines, que vienen por los caños buscando cobijo y alimento durante los meses de abril, mayo y junio, principalmente de las especies autóctonas de la zona como lo son la lisa, la dorada, el lenguado, la anguila, el camarón o el ostión, son de las más conocidas.
La baja densidad a la que se produce en este estero, 0,025 kg metro cúbico, nos permite, por un lado, una renovación de agua exclusivamente mareal y por el otro, el aporte de alimento sea nulo, bastará con el alimento que aporta el caño de forma natural. El método de despesque variará en función de la especie que nos interese despescar. Así, para las anguilas se usarán nasas, redes de trasmayo para la dorada, róbalo y lisas, el ostión se extraerá de manera manual y los camarones serán atrapados mediante nasas especiales para tal fin. El pescado que no cumple la talla comercial se introducirá en una de las naves habilitadas de modo de chiquero para que, una vez alcance la talla deseada, sean despescadas de nuevo, por lo que el control de las tallas de los individuos se hace de forma casi individual, evitando así la venta de alevines. Durante 4 días, aprovechando la marea baja, se vaciará el estero abriendo sus compuertas, que previamente han sido taponadas con redes para evitar que escapen los ejemplares. Esto permite que estas piscinas naturales se encuentren prácticamente secas salvo en su parte más honda, donde se acumula el género, que será acorralado poco a poco gracias a una red denominada copo. Es entonces cuando los pescados son capturados prácticamente a mano e introducidos en redes en forma de embudo, los panderos, y de ahí a cestos, previo paso a acabar su vida en las cajas que irán destinadas a los diferentes mercados. De las especies que obtengamos en el estero a través del caño mediante la captación natural, aproximadamente el 60% conseguirá la talla comercial al año siguiente. El restante 40% será introducido en el chiquero, mencionado anteriormente, donde conseguirán engordar hasta llegar a la talla deseada. Este tipo de pesca no produce descartes, nos permite seleccionar por tallas y no se le suministra pienso, por ello es un método sostenible donde el impacto es mínimo y la calidad del producto es muy alta. Una de las bases de la acuicultura ecológica es prevención de enfermedades. Gracias en gran medida a la producción en densidades bajas, el pez disminuye el estrés, tiene más espacio para ejercitarse y tienes menos competencia por el alimento. Esto se ve reflejado en la tasa de mortalidad, que en una instalación convencional puede llegar a un 30% y en una unidad de producción ecológica a un 10%. Entre menor sea el estrés del pez, mejor es su sistema inmune y con una adecuada gestión del cultivo y una alimentación continuada, decrece la posibilidad de que el pez desarrolle una patología. Aún así, se deben aportar medidas que ayuden a disminuir los riesgos de una contaminación por patógenos. Por tal motivo, se debe documentar en un plan de sanidad ambiental que incluya declaración de patologías, enfermedades de declaración obligatoria, medidas de prevención generales, gestión veterinaria y trazabilidad. En la acuicultura ecológica solo se permite la aplicación de tratamientos veterinarios para garantizar la supervivencia de los animales y evidenciando que las medidas de prevención se han aplicado, pero no ha funcionado y surge un problema sanitario. Podrán utilizarse tratamientos veterinarios en el siguiente orden: sustancias de plantas, animales o minerales en la dilución homeopática, plantas y sus extractos que no tengan efectos anestésicos y sustancias tales como oligoelementos, metales, inmunoestimuladores naturales o probióticos autorizados. Cuando se utilicen medicamentos veterinarios, tal utilización habrá de declararse al organismo de control o a la autoridad de control antes de que los animales se comercialicen como ecológicos. Las poblaciones deberán ser claramente identificables. Las labores de mantenimiento son una parte importante que deben ser planificadas semanalmente y asignada al personal a fin de que todas y cada una de ellas sean realizadas. Limpieza de rejillas. La suciedad y restos de algas que se depositan en las rejillas de entrada y salida dificultan el flujo de agua, por ello deben ser retiradas diariamente al comienzo y finalización de la jornada. Limpieza del canal de entrada de agua. El agua proveniente del canal de entrada surte a todos los estanques presentes en la instalación, por ello debe mantenerse en condiciones óptimas. Mínimo se realizarán 2 limpiezas anuales, muy importante en la época de las mayores temperaturas, debido al incremento continuado de algas y plantas acuáticas que hacen disminuir la concentración de oxígeno disuelto en el agua y por tanto el oxígeno disponible para los peces. Limpieza de estanques. La acumulación y sedimentación de materia orgánica depositada en el suelo del estanque puede disminuir las concentraciones de oxígeno disuelto, al igual que pasa en el caso del canal de entrada de agua, por ello debe ser limpiado por lo menos cada 12 meses. Limpieza de los pasillos de paso. El orden y la limpieza de los pasillos de la instalación son muy importantes, de otra manera se entorpecerían las labores a realizar, además de poner en peligro a los trabajadores con riesgo de caída o cortes. Limpieza y organización de la zona de almacenamiento de piensos. El pienso en almacenamiento en una zona específica de la instalación. Esta debe ser limpiada de manera frecuente, evitando bolsas abiertas o pienso en el suelo, evitando la llamada de plagas como insectos o roedores. Limpieza del depósito. El agua proveniente del depósito debe ser lo más limpia y sin impurezas posibles. El filtro deberá ser limpiado de forma semanal para evitar la acumulación de sedimentos. Limpieza y organización del taller. La zona de taller debe mantenerse ordenada y limpia con el objetivo de saber dónde se encuentran las herramientas necesarias para cada momento. Reparaciones de zonas e utensilios.
En la zona de trabajo las reparaciones son numerosas, más al estar en contacto con agua de mar, la corrosión, el viento, el frío, hace que los utensilios se dañen con mayor facilidad. Por ello, debe tener una persona encargada para tal fin. Señalización. Las zonas deben ser señalizadas, no solo con el nombre, sino con la prohibición u obligación que las mismas se requieren. Por ejemplo, en una sala de procesado tienes unas normas estrictas que deben ser señalizadas e indicadas a los trabajadores, como son el uso de uniforme o botas facilitadas, para ello o recogerse el pelo para evitar cualquier contaminación. El bienestar animal no es en ningún caso un concepto sencillo. El término bienestar en animales acuáticos se refiere a la condición que se le deben crear para que, según la especie, estos puedan enfrentar los factores ambientales de gestión y manipulación, manteniendo los niveles óptimos de salud y productividad. Estas condiciones deben minimizar el efecto de los agentes ambientales y fisiológicos negativos, así como otros agentes estresantes que pueden estar asociados a prácticas incorrectas. Por lo que los indicadores operativos de bienestar animal usados en la acuicultura tienen que ser prácticos y útiles para investigadores y acuicultores. Aunque varían según la especie y el sistema de producción, el proceso de identificación de indicadores se inicia con una lista de medidas u observaciones que se llevan a cabo habitualmente en la instalación. Esto incluye las medidas de temperatura, oxígeno, salinidad, pH del agua, densidad, así como otros aspectos relacionados con el control de predadores, el tipo de pienso suministrado o el índice de conversión. Esto quiere decir que realizar unas buenas prácticas en nuestra producción acuícola se puede mejorar la producción así como la seguridad sanitaria y con esto llegar a menos pérdidas económicas y elevar la calidad del producto. Hay varios índices utilizados para la determinación del bienestar animal. A continuación se nombrarán algunos de ellos. El estado de condición se estimará mediante el índice de Fulton, K, el cual nos permite comprender cambios en poblaciones sometidas a presión y nos permite comparar peces de la misma longitud. Dicho factor puede indicar el estado nutritivo de los organismos y en cultivo es útil para comparar y cuantificar numéricamente la condición o estado en el que un pez se encuentra, pudiendo asociarse su valoración a la contextura o estado de delgadura o gordura del pez, siendo W el peso corporal en gramos y L la longitud en centímetros. Otro índice que utilizamos es la relación entre la longitud y el peso o el color de la bilis. La bilis es oscura, es por falta de comida, mientras que más clara es que sus condiciones son óptimas.